En principio suele ser un tema un poco ladrilludo para los que no se apasionan con él. No es mi caso. Yo vivo enamorada de estos temas que lamentablemente solo se tratan o están de moda en los periodos electorales. No debería ser así, ¿no? Ya que son de vital importancia para cualquier tipo de sociedad que quiera algún día llegar a ser verdaderamente democrática, ya que es la piedra angular de muchas cosas. Como decía Sandra, el tema es elecciones y sistemas electorales en América Latina. Siguiendo la lógica alemana, vamos de atrás, de adelante hacia atrás, caí en cuenta de que la importancia o el ton y son de este tema. Sin detenerme mucho, pero sí es básico que tengamos en cuenta que esa forma de organización social denominada democracia, independientemente de cómo queramos definirla, como una forma de vida, como un régimen político, como un sistema político, en fin, lo importante o lo que está en el epicentro de eso es el ciudadano. En esta forma de organización social, el epicentro tiene y debe de ser el ciudadano, en el cual ellos determinan e influyen en cómo se adquiere el poder, cómo se ejerce el poder y cómo se controla el poder. Solo en esa medida una sociedad puede acercarse a ese ideal. Y lo que diferencia esta forma de organización social y en primera instancia es cómo se adquiere el poder. De ahí que sea un tema de vital importancia porque es el medio, el instrumento para muchas cosas. Pero el poder obviamente atrae a mucha gente porque tiene muchas ventajas e implica muchas cosas. Por eso es un elemento de disputa, controversia, y no hay poder para tanta gente, entonces hay que entrar a competir, y ese proceso se ritualiza en las democracias, se llegan a unos consensos donde debe estar muy bien determinado cómo empieza y cómo termina, cuánto dura, lo que se conoce como reglas claras, resultados inciertos. No puede ser cualquier tipo de elecciones, porque las elecciones como técnica son anteriores a esta forma de organización social. Cuando hablamos de elecciones democráticas, estamos hablando ya de un método, y tiene que ser un método el cual debe implicar libertad, diferentes opciones, oportunidades, la pluralidad y adicionalmente una igualdad en las condiciones o puntos de partida. Entonces no son cualquier técnica, sino ya un método democrático inspirado en los principios de la misma. Suena bonito, ¿no? El problema es cómo pasamos de la teoría a la práctica. Y ahí es cuando nos remitimos a lo que llamamos los sistemas electorales. Entonces, obviamente, sistemas electorales que cobran importancia en función de las elecciones, pero las elecciones como un método y en función, obviamente, de lo que caracteriza la democracia. En esa lógica vamos. Las elecciones, adicionalmente, no son el día de las elecciones, son un proceso. Entonces, para el análisis y reflexión de estos temas, siempre hablamos de tres grandes etapas: la preelectoral, la electoral y la postelectoral. La preelectoral, obviamente, está todo relacionado en función de las campañas. Y ya se ha reglamentado en el sentido o en la tendencia, no solamente a nivel latinoamericano, sino nosotros casi como reflejo de otras sociedades donde se entra a reglamentar cuándo empieza, cómo termina, cuándo, cómo se debe financiar, con todo lo que eso implica, que es, digamos, la parte preelectoral. La electoral, que es netamente el sistema electoral del cual les voy a hablar, y la postelectoral, que tiene que ver con el escrutinio y ya la proclamación de resultados e impugnación, etcétera. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque usualmente todo el mundo sabe elecciones, como todo el mundo sabe de política, ¿cierto?
No sabemos para qué vamos a estudiar si todos somos políticos y cuando llegan las elecciones todos somos expertos en elecciones, pero cuando tenemos que reflexionar, analizar y mirar el asunto desde otra óptica, hacemos un stand-by y el primer paso que tenemos que enfrentar o resolver es la claridad conceptual. ¿Qué vamos a entender por cada de las cosas o los conceptos que estamos empleando? Porque cuando se habla de sistema electoral, se asocia con el proceso electoral, con el régimen electoral, con el principio del proceso, con el final del proceso, es decir, con todo. Y así pues obviamente no podremos ponernos de acuerdo qué es lo que estamos tratando. Analizar es descomponer en sus partes. El sistema electoral que estaría en el medio de todo esto, yo le digo a mis estudiantes que es como el estómago de la democracia. No es tan romántico como el corazón o los partidos o las extremidades. Ajá. No, es el estómago. Ajá. Y de ahí para poder hacer un buen proceso electoral, es decir, proyectar la parte preelectoral y obviamente la postelectoral, hay que detenernos en el sistema electoral porque a través de él se influye. Ajá, tanto para un lado como para el otro. Entonces hay que mirar qué es el sistema electoral y cómo podemos nosotros delimitarlo. Lo digo esto y en términos académicos hablamos de sistema electoral en sentido amplio que cobija todo el proceso y en sentido estricto a eso que yo llamo el estómago de la democracia. Ahora vamos a ver qué es eso del estómago de la democracia. Cuando hablamos de sistema, estamos hablando de un conjunto de elementos, ¿cierto? Interrelacionados, que una vez que se moldea uno o se cambia uno, pues afecta el resultado. En el texto que escribíamos de esta conferencia, o al menos las ideas lineales, les comentaba yo cómo los sistemas electorales cobran importancia para los estudiosos del mismo, cuando nos detenemos a mirar cómo es ese proceso, en la medida que a través de un mismo insumo, en este caso un número X de votos, sobre todo para las corporaciones públicas, podemos tener diferentes resultados. ¿Y saben lo que eso implica? Que no gana uno, sino que gana el otro. Y no estamos jugando parqués ni ajedrez. ¿Ah? Aquí estamos jugando es el poder y todo lo que ello implica. Y ahí está la gracia de este tema. Tema que no se le da mucha importancia, como lo dije inicialmente, en el sentido de que solo se retoma en épocas electorales y se piensa en general, porque digamos ya hemos cambiado, pero que retomó importancia y que se le puso el ojo encima hace alrededor de 30 años cuando se iniciaron los procesos de democratización y de redemocratización en algunos pocos países que tenían cierta tradición de democracia, entre comillas, digamos democracia electoral, aquellos que se vanaglorian de que tienen elecciones continuas, periódicas, como es el caso de mi país, ¿no? En el resto de los países de América Latina, si tenemos tiempo, después les muestro algunas gráficas, pues primaban los sistemas o los regímenes no democráticos desde el punto de vista electoral, es decir, que se adquiría el poder a través de otros medios e instrumentos. En este proceso que comenzó a finales de los 70, principios de los 80, donde según los datos la República Dominicana estuvo, ¿no?, con El Salvador, creo, iniciando este proceso. Como decimos proceso, significa que todavía no lo hemos terminado, ¿no? Unos están más maduros que otros, ¿no? Y lo característico de este proceso es que se llevó a cabo a través de elecciones, porque decíamos, el pilar de todo esto son las elecciones y no pueden ser cualquier tipo de elecciones. Y ahí se comenzó a trabajar este tema de las elecciones y comenzaron los estudios, precisamente comenzó a las maestrías y los doctorados, y una de las razones por las cuales yo terminé en esto es precisamente por el auge de este tema en las escuelas clásicas de la ciencia política y específicamente en el caso de Alemania de un amigo de ustedes, o al menos un amigo de la República Dominicana, que es el profesor Dieter Nolen. ¿Alguien lo conoce? Ajá, él fue mi maestro y seguimos trabajando, y realmente es alguien
que uno debe quitarse el sombrero en función de el trabajo tan expedito que llevó a cabo con su tesis doctoral por allá en los finales también de los 70, mediados de los 70. Tiene un libro fantástico que se llama Los sistemas electorales del mundo, donde lo que el señor hace es simplemente observar, describir y sistematizar cómo a través de ese conjunto de elementos se pueden obtener diferentes resultados. Y es ahí cuando comienza también el auge de lo que se denomina la ingeniería electoral. ¿Les suena, cierto? De eso también se habla en determinados momentos. Bien, ahora miremos cuáles son esos elementos de ese sistema electoral en sentido estricto y cobijan a cualquier tipo de elección. Es decir, toda elección tiene estos elementos, ya el grado de complejidad varía en función de unos objetivos. En primera instancia, toda elección tiene un principio de representación, mayoritario o proporcional, de ahí que en el común del conocimiento de estos temas siempre se hablan de dos sistemas electorales, mayoritario o proporcional, ¿cierto? Eso también les suena. Y entonces vienen las famosas leyes de Mauricio Duverger al respecto. Pero eso solamente es la punta del iceberg. Toda elección tiene un principio y es en función de lo que se quiere elegir, para qué se quiere elegir. Y obviamente para las corporaciones públicas prima el principio proporcional, no única y exclusivamente, digo prima. Ya para los órganos ejecutivos, obviamente el mayoritario, dependiendo si se es presidencial o parlamentar. Ahí viene otra serie de tejamanejes. Ok, fácil y claro. En el principio mayoritario, pues el que gana, gana y el que pierde, pierde. Así a secas. En el proporcional se adquiere un pedacito del poder de acuerdo a la cantidad o al porcentaje de votos que yo tenga. Fácil, ¿cierto? Pero enseguida viene el siguiente elemento, que es la conformación de las circunscripciones electorales. Entonces, como decíamos inicialmente, ese conjunto de elementos conlleva que si yo tomo un principio de representación, la conformación de la circunscripción debe ir relacionada con el principio, porque eso influye. Pero también se dice una manera de evaluar los sistemas electorales es en función de lo que dicen y su resultado, porque nosotros miramos las constituciones y leyes electorales en América Latina, la mayoría abogan por el principio proporcional para sus corporaciones públicas, porque obviamente somos sociedades bastante heterogéneas, y si un órgano de representación debe ser un órgano de representación, pues obviamente debe reflejar la composición social de esa sociedad global X o Y. Entonces es muy lógico de que se abogue por ese principio. Sin embargo, cuando uno va a mirar resultados, ya con la fría y lógica matemática se da cuenta que sus resultados son netamente mayoritarios. Estoy hablando de desechos de sociedades globales, estoy hablando de tendencias generales, porque cada caso obviamente tiene sus peculiaridades. Y obviamente esto se debe a uno de sus principales elementos después del principio de representación, que es la conformación de las circunscripciones. Entre más grande sea una circunscripción, obviamente puede reflejar más la composición social, o hay más cabida para mayor representación. Y ahí encontramos que la mayoría de las circunscripciones de los órganos de representación son pequeñas. Les voy a hablar de mi caso, de Colombia. Nosotros tenemos a nivel del Senado una circunscripción grande, de 100 curules, gigantesca, donde obviamente se refleja cualquier cambio en el electorado. Bien, hasta ahí vamos bien. En el caso de la Cámara de Representantes, que es de origen territorial, tenemos 32 circunscripciones, 32 departamentos y Bogotá, el sitio capital. Y dependiendo, con un mínimo constitucional de 2, más un porcentaje por la parte poblacional. Entonces así se conforman 3 grandes circunscripciones que obviamente son Bogotá, Medellín y Cali, ¿cierto? Que son de 18, 17 y 16, son grandes, porque según la clasificación, las grandes van de 10 para arriba, las medianas de 6 a 10 y las pequeñas de 2 a 5.
de la clasificación, y obviamente cada una de ellas tiene un efecto en el resultado. Redondeando la idea, entonces en nuestro caso específico tenemos 3 grandes, 24 pequeñas, que son de 2, imagínate. Entonces, obviamente eso conlleva a una concentración del poder. Y ahí el resto son medianas. Y eso se refleja, obviamente, en quiénes son los que ganan. Pero ahí no se queda el asunto. Digamos, ahí se comienza a filtrar, porque el sistema y esa combinación de elementos son filtros, y depende de la dimensión del filtro, pues obviamente sale de diferente tallado. El siguiente elemento tiene que ver con la forma de votación y candidatura, y ahí también hay una serie de elementos que cambian el resultado o influyen en él. Entonces, dependiendo del principio, dependiendo de la conformación de las circunscripciones y dependiendo de la forma de votación, usualmente decimos que es personal o de lista, pero hay variedad. Si es personal, pues obviamente cargos de gobierno, personales, en circunscripciones también uninominales, si son para corporaciones, y en las de lista pues hay infinidad. Ustedes, bueno, en nuestro caso tenemos listas cerradas pero no bloqueadas con un voto preferente, como es en el caso de la República, no lo tengo ahorita en mente. ¿Cerradas y bloqueadas? En el caso de los diputados. De los diputados, sí, porque senadores es uno por... Sí. Los concejales en listas cerradas. Ajá. Pero los diputados, hasta tanto intervino una resolución del órgano electoral estableciendo el final del voto preferente, o preferencial, como le llamamos acá. Existe a nivel. Ha existido hasta ahora el voto preferente. Lo van a modificar. Ajá. Bien, en Colombia primó hasta la reforma del 2003, las listas cerradas y bloqueadas. Obviamente eso tiene que ver con la relación elegido-votante y hay diferentes modalidades al respecto. No me voy a detener en eso, pero vale la pena que cuando tengan un tiempito revisen el libro de Nolen y vean, porque digamos él no se inventó nada y sí son casos que se dan en otras sociedades, de los cuales estamos un poco lejos en función de que se necesita más desarrollo de la ciudadanía, y en eso estamos en términos generales en América Latina un poco mal, ¿cierto? Pero bueno, hay que soñar para llegar a ser. El siguiente elemento son las formas matemáticas, la conversión de votos en escaños, donde básicamente hay 2 bloques y cada una de ellas diferentes fórmulas que obviamente le ponen su ingrediente adicional. Están las de divisores y están las de cociente. Las de cociente son las que propenden más a la proporcionalidad, y dentro de esas pues hay 3 categorías y cada una de ellas tiene un efecto, la fría y lógica matemática, mientras que las de divisores, como las que se conoce que son las de D'Hondt o cifra repartidora como se denomina en América Latina, pues obviamente favorecen a los partidos grandes en detrimento de los pequeños. Toda elección tiene estos elementos, si es mayoritaria, si tiene el principio mayoritario, hay diferentes tipos de mayorías. No solamente la relativa ni la absoluta, sino está la calificada y adicionalmente está la doble mayoría, que se está abogando por ella en Europa, básicamente en la Comunidad Europea, donde podemos hablar de que es una mayoría absoluta calificada. Tiene que ver básicamente con la EG, pero simplemente es para mostrar cómo hay variedad de elementos o subelementos en cada uno de estos, que si nos ponemos a jugar con ellos, con ese mismo insumo vamos a tener diferentes resultados. Yo le comentaba a Sandra que tengo unos textos que voy a poner a disposición de la biblioteca, o sea, les dejo acá para que esté en la biblioteca, donde nosotros hacemos esos estudios con datos reales en el caso de Colombia y decimos, mire, si cambiamos este elemento, usted no sería el ganador, sería este. Si le cambiamos este elemento, usted no, sino es este. Y si cambiamos estos 2, ustedes ya no, sino son estos 2. Entonces uno comienza a preguntarse, bueno, si esto es así como tan variado, entonces, ¿dónde está la claridad en las reglas y los resultados inciertos, ¿no? De una parte. Y si escogemos ese sistema, ¿a quién está beneficiando? Hay que ser un poquito maquiavélicos en función de cómo se toman esas decisiones, sobre todo porque recordemos quiénes hacen o aprueban los sistemas electorales. ¿Nosotros? No, ellos.
Ajá. Y obviamente no se van a hacer harakiri. Ajá. Bobos sí no. Eso sí, no. Bien, adicionalmente a estos elementos que tiene cada elección, hay uno adicional que puede o no existir. Es así como cuando uno decora el árbol de Navidad, ¿no? Entonces este año va a ser todo de bolitas verdes y rojas y de pronto a alguien se le ocurre ponerle un payasito, una estrellita adicional. ¿Ah? Y eso es lo que se llaman las barreras o umbrales electorales. ¿Les suena? Que es otro filtro. Fuera de todo lo que hemos visto y lo que eso puede implicar en esa ingeniería, entonces le colocamos otro filtro a ese sistema con el objeto de que no todos los que participen puedan entrar a la repartición de escaños. Entonces así se puede dar una visión de que aquí todos participan, pero qué pena que aunque el principio sea proporcional, solo ganemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso desde ese punto de vista es un poquitico maquiavélico, pero es que el poder está de por medio y ese es el medio instrumento para adquirirlo en estas sociedades. Y no le damos mucha importancia porque es que adicional hay muchos números y qué jartera. Les digo esto simplemente porque yo que soy profesora o maestra, como lo podrán notar, mis chicos, cada vez que los pongo a hacer ejercicio de demostrarle con eso, ay, profe, pero si yo estudié esto porque no me gustan las matemáticas, ¿no? Esto es algo generalizado y eso también se refleja en el resto de la sociedad, porque estos temas, como les dije inicialmente, son un poco ladrilludos en primera instancia, no son fáciles de procesar, pero cuando ya uno entra a mirarlo con cabeza fría, a ver paso por paso, le comienza a encontrar la gracia y la importancia. A través de estos elementos, pues obviamente podemos pensar que si hay un sistema electoral ideal o mejor, y no es así, no hay ningún sistema electoral que sea ideal o puro o mejor, va en función de los objetivos, de quién lo hace, para qué y por qué, ¿cierto? Pero obviamente hay que soñar y hay que ver si estamos en una democracia y queremos que el asunto funcione, que haya competencia, que haya igualdad de oportunidades, que hayan reglas claras, pues entonces hay que meterle la muela a esto, ¿cierto? Y obviamente mirar cuáles son los retos a los cuales nos debemos enfrentar y qué es lo que se busca a través de este filtro que constituyen los sistemas electorales. Y de una parte tenemos que buscar busque una representación justa, en el sentido de que a través del sistema electoral se está abogando por la representación. No podemos hablar de democracia sin representación, ya que la democracia directa es mucho más complicada y tiene sus problemas, ¿no? Y más en nuestras sociedades, aunque ahora también en las últimas décadas lo que hemos visto a nivel constitucional es cómo se han ido incorporando medios e instrumentos de participación directa, ¿no? De más control ciudadano, con la revocatoria del mandato, con los plebiscitos, con las consultas, los cabildos abiertos, el voto programático, todos son medios e instrumentos para que el ciudadano se apodere más del control de la democracia y no simplemente la delegue en sus representantes y pare de contar, a ver si en algún momento lo logramos o al menos nos apoderamos de ella a través de medios e instrumentos. Al respecto, valdría la pena decir que a partir de estas 3 últimas décadas y ese proceso de democratización en América Latina, hemos tenido un amplio desarrollo jurídico, en el sentido que son muchas las constituciones que se han cambiado, son muchos los adelantos que se han hecho a nivel del papel, de incorporar, de soñar, en el sentido también muy positivo de que la Constitución como tal esboza los deseos de una sociedad en la parte dogmática, y también orgánica de cómo vamos a lograrlo. El problema ahí es que reformamos mucho nuestros sueños, no nos comprometemos con un sueño y trabajamos por él, sino que cambiamos de sueño cada ratico. Y sin ir muy lejos y para dar ejemplos prácticos, en mi país tenemos una constitución que no acaba de cumplir 20 años y tenemos 34 reformas. Y de las 34, 20 estructurales y de fondo.
Cuando me dice, pero ¿por qué cambiamos estos sueños? Sobre todo la parte dogmática. Y del sistema electoral ni hablar, en el sentido de que yo hablo de una contrarreforma, en el sentido de que sí necesitábamos reformar algunos elementos, porque los sistemas, pues con lo que les he dicho, espero que les quede claro que son muy sensibles, ¿no? Si uno cambia un elemento, el resultado es otro, y nosotros hicimos una macro reforma en el 2003, algo revolucionario en el sentido de modificar tantos elementos como nunca en la historia de nuestro país. Pero asimismo también se incorporaron ya en el 91 anterior medios e instrumentos de participación ciudadana, y la tendencia en el resto de América Latina es esa. Entonces, si vemos Perú desde antes, Venezuela desde el 99, Bolivia y Ecuador en las últimas reformas los han incorporado. Obviamente hay que trabajar y esperar que comiencen a hacer efectivos esos sueños a través de la parte orgánica y no suprimirlos, como en nuestro caso, o cambiarlos. Bien, redondeando ya la idea, porque creo que ya estoy hablando como demasiado. Hablaba de que las exigencias reales y funcionales de los sistemas electorales, sin olvidar esa ingeniería, es buscar una mejor representación más justa, más real de lo que es realmente una sociedad. Si volvemos a la piedra angular de esto, de esta organización social, donde lo importante somos nosotros, los ciudadanos, los miembros de esta sociedad, y si los que se dice que tenemos el poder, ¿cierto? Entonces, como pasar del dicho al hecho en función de hecho. Efectividad también, no solamente es que sea órganos corporativistas que reflejen al milímetro la composición social de una sociedad. No, a eso tampoco vamos, porque debe ser efectiva esa representación. No trata de que sea corporativista, entonces tantos sindicalistas, no, a ese extremo no, porque tiene que ser también funcional con respecto al sistema, si es presidencial, si es parlamentario, las características, si es unitario, si es federal. Ahí comienza esto a jugar también un papel importante, y obviamente la concentración también, pero sin abusar. Es decir, no queremos ni debe, que es también una tendencia, llevarse a que cuadrifiquemos tanto la democracia, que queramos solamente 2 partidos y que queramos solamente tantos miembros para una corporación. No, eso debe ser una cosa más concienzuda, no porque vale más o cuesta más. La democracia es costosa en cualquier parte del mundo, y si la queremos de buena calidad, más. Debe ser costosa, más no cara. Hay una diferencia entre los dos conceptos, ¿no? Y hay que invertirle, pero pues haciéndolo bien. El sistema también debe obedecer a los ciudadanos y reflejar en parte o permitir la responsabilidad y el control de cuentas, ¿no? Que sepa la gente a quién elige, cómo le elige, y obviamente cómo a través de ese proceso también lo puede castigar, lo que se llama el premio o el castigo electoral. Que no tiene que ir necesariamente con lo que también estamos confundiendo, que sería la partidodemocracia. Si ustedes revisan el comportamiento de los electorados en otras sociedades, a la gente no le tiembla votar en esta ocasión por un partido y después por el otro si lo hizo mal, porque para eso está. Es decir, el sistema, las elecciones también allí son para que premiemos o castiguemos electoralmente a los que les hemos dado el poder por un tiempito. Y ahí está. Entonces, la relación también del voto del votante, y a través del sufragio, y de que permita eso, y no simplemente por cosas como muy abstractas, donde entonces se vuelve como una corporación que no se sabe quién es el responsable, ¿no? ¿Ustedes han visto el documental de la corporación? Se los recomiendo. Coloquen ahí en Google la corporación, entonces vemos cómo se vuelven esos entes abstractos, y entonces nadie es responsable de nada. Entonces, Pilatos, todos nos lavamos las manos, y sabemos cómo lo hacen los políticos, o los de mi país por lo menos. Bien, adicionalmente, los sistemas electorales deben buscar la simplicidad y la transparencia. No voy a ponerle enredos a las exigencias, ¿no? En el sentido de que
deben hacerse digeribles para el público, pero no quiere decir que sean banales. Y tiene que ver algo también con nuestra experiencia, y es en función de que en la democracia debe prepararse al ciudadano, y eso se debe hacer con educación, pero ¿cómo se hace? Es en el colegio, en la escuela, en la primaria, donde eso se debe incorporar, y los niños son muy receptivos, nosotros ya no tenemos arreglo. Como dice el cuento, árbol que nace torcido, como fregado, ¿no? El asunto está allá, en los colegios, donde hay que dramatizar, responsabilizar. No sé si ustedes tienen niños pequeños o ya con los cambios en la educación, al menos en mi país, yo no tengo, pero tengo sobrinos, como dice el cuento. Y mi sobrino, que es pequeño, tiene más conciencia política y social que mis alumnos de ciencia política, en función del voto, del secreto del sufragio. Yo le digo a mi hermana en alguna elección, ay, vas a votar por tal persona, y él resulta, mamá, por favor no le digas, el sufragio es secreto, tú no tienes por qué decirle. Y yo me quedé aterrada, ¿no? Y después en las últimas elecciones ahora de alcalde, entonces él sabía más de los programas y de los candidatos que mis hermanos, ¿no? No, es que Petro es no tal cosa, pero el otro señor, y yo, miércoles. Pero ahí es donde empieza. Nosotros ya sabemos que iba a votar por mi amigo porque es mi amigo y de pronto consigo un buen puesto, ¿cierto? Entonces, o por regla general. Puede que eso se dé solo en Colombia. Lo demás no. Ok. Bien. El último, que engloba a todos los demás, es el de la legitimidad, con lo que iniciamos esto. Así es como se adquiere el poder, y obviamente se legitima en primera instancia ese poder, de que todos se vanaglorien de que ganaron en la elección y que yo fui elegido democráticamente y sacan pecho y todo lo demás, ¿cierto? Porque es ese imaginario, porque ¿qué es la legitimidad? Es más ese sentimiento, ese compromiso y ese ritual del cual nos hacemos parte y no lo creemos. Y de eso también se trata en la política, de ritualizar los conflictos, canalizarlos para evitar que se conviertan en un cáncer que destruye la sociedad, como lo fue durante mucho tiempo esa conquista por el poder, ¿no? Que llevaba, en nuestro caso, liberales y conservadores a ponerle rojo al asunto, ¿cierto? Exactamente. Entonces ese es ese ritual, y que obviamente da la legitimidad. Bien, yo creo que dejaría ahí por el momento. Si tienen preguntas, comentarios, inquietudes, si están de acuerdo o en desacuerdo, mucho mejor. Estoy aquí para que debatamos. Luego también se trata de la democracia. ¿Bien? ¿Los despierto?